Beta TV Pro presenta Punto Aparte. Los efectos especiales nacieron prácticamente junto a la edición. Poder cortar y pegar filmes no solo permitía dar una continuidad más compleja y numerosos ángulos, sino que también dio a entender a los cineastas que podían hacer cambios en estos filmes de formas que nunca se habían visto antes. Cortar cabezas, agregar fondos y otras cosas que se creían imposibles de hacer. Son lo que distintas técnicas de efectos especiales permitían realizar. Sin embargo, con el avance de la tecnología, los efectos cinematográficos han evolucionado, llevando a la industria a una nueva era. ¿Qué tan drástica es la diferencia entre los efectos actuales con respecto a los de la vieja escuela? Vamos a averiguarlo. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a Beta TV Pro. Estamos de nuevo en un punto aparte, como lo habrán visto en el título, que trata sobre los efectos especiales a través de la historia. Primero, agradecer a César, que me está acompañando nuevamente en un punto aparte, por tercera vez ya, al igual que los podcasts. Y de nuevo, detrás de cámara, o detrás de audio, detrás de todo encargado, está Felipe Ojeda, igual. Estamos celebrando ya los más de 4.000 suscriptores, así que un aplauso por favor. Lejos del micrófono. 4.000. ¡Oh! Bueno, ahora celebrando los 4.000 suscriptores estamos de vuelta con otro punto aparte, que esta vez lo hemos preparado aún más, tiene mucha mejor preparación, tenemos ahora mejor equipamiento para poder así seguir creciendo. Sí, tenemos solamente una cosa para la que nos estuvimos preparadas, es que se nos olvidó considerar un computador para tener nuestro libreto. Ahora lo tenemos que ver en el celular, pero igual se ve horrible. Es atadoso, sí. Y bueno, tenemos el tema sobre la mesa, los efectos especiales a través de la historia. Como los efectos especiales vienen de la mano con la edición de video, vamos a hablar de la edición de video. Bueno, desde los años, por ejemplo, 1890 hasta 1915, la edición ya se ocupaba, pero por algún motivo no se ocupaba tanto como se empezó a usar después durante el apogeo del cine mudo, donde se empezó a utilizar ya de forma estándar la edición. Algunos cineastas consideraban que la edición, cortar tomas y volver a pegarlas, era algo intrusivo. Y no solo por los cineastas, sino que también por el público en general. Sí, lo consideraban un poco intrusivo y si se hacía mal, y que es cierto, porque si se hace mal la edición es muy intrusivo y distrae mucho, pueden haber problemas de continuidad. Y es una práctica, se tiene que practicar mucho para hacerlo bien. Pero si la edición se realiza de forma correcta, para nada es algo intrusivo. Claro, ayuda un montón para crear una continuidad mucho más compleja y mejores tomas. Y fue después de 1915 se empezó a utilizar la edición ya de forma más estándar en las películas, cuando las películas empezaron a subir en presupuesto y las historias se empezaron a tornar mucho más complejas. Y bueno, aquí tengo a D.W. Griffith, que se llama el hombre que inventó Hollywood. Y él fue el impulsor de la edición. Así es, él se le llama el hombre que creó Hollywood porque no inventó varias técnicas, pero también puso en práctica muchas técnicas que ya se habían utilizado en cortos. Las combinó todas estas técnicas en una película que fue Birth of a Nation. Que es una película muy famosa, muy racista, pero es como lo que creó pauta a todas las generaciones que vinieron después de Griffith. Estándar. Sí, Griffith influyó, hasta los días de hoy influye en todo el mundo. Sin él no tendremos el cine que tenemos hoy en día, pese a que esa película fue tan racista. Pero fue un gran éxito y popularizó las técnicas de edición y de continuidad a través de todo el mundo. Se empezó a enseñar inmediatamente en las escuelas de cine rusas también. Y bueno, casi de la mano, con el nacimiento de la edición, nacen los efectos especiales. Así es. Porque averiguaron que al poder cortar y pegar los distintos filmes que se tenían, no solamente se podía hacer eso, sino que también podías agregar en ese film cosas que no existían ahí cuando se estaban grabando. Claro. Aquí tenemos marcada una de las primeras películas con efectos especiales, con varios efectos especiales. Varios efectos. Porque primero fue algo tímido. Comienzos tímidos, comienzos muy humildes, como siempre se comienza de a poco y después se va logrando. Sí, pues uno comienza con pocas cosas y va aumentando.
Aquí tenemos a Metrópolis, que fue una de las primeras películas en utilizar miniaturas, modelos a escala y maquetas. Sí, porque no fue la primera. No fue la primera fue Trip to the Moon en 1902, pero Metrópolis lo llevó a una escala mayor. Claro, y Metrópolis era un largometraje ya de... ¿Cuánto duraba? Creo que... 2 horas y media, creo. 2 horas y media, O aunque actualmente solamente no se tiene la película completa actualmente, porque parte de la película se perdió. Sí, Porque esa película estaba perdida. estaba perdida y se descubrió hace no mucho tiempo atrás, Mm. hace como unos 20, 30 años se descubrió Más o menos. en Argentina. Se volvió a descubrir que estaban ahí unas cintas y se volvió a restaurar para la posteridad. Y llevó a un nivel único que nunca se había visto antes los modelos a escalas, creando la ilusión de una metrópolis, de una ciudad gigantesca, futurista. Y aquí tenemos, ya un poco más avanzando en el tiempo, a The Parent Trap en 1961, que fue la primera película en aplicar bien el efecto de clonación con un mismo actor, sin usar gemelos. Sí, sin usar gemelos de verdad. Porque hoy en día podemos hacer ese efecto. Hay un montón de tutoriales de cómo hacer eso. Como estábamos hablando ayer, hace unos días, es la misma técnica que usamos hoy en día en filmación indie, Sí. que es poner la cámara fija, como están las cámaras ahora, en un trípode, y grabar. Ponte tú esta cámara donde salimos los dos, hacer nuestra parte acá en este lado, y yo me cambio a ese lado, donde está César. Entonces ahí combinamos las dos tomas y hacemos un corte en medio, Claro. en una de las tomas, y listo, tenemos la clonación. Y esa fue La primera película de la historia en hacerlo. en hacerlo y aplicarlo bien. Y aplicarlo bien más encima. Y en ese tiempo no tenía computadoras. No recuerdo muy bien cómo era que hacían ese efecto, pero lo lograron. Claro, yo creo que con la cinta tenían todo un procesado, Sí. era mucho más difícil antes. Disney siempre ocupó efectos muy costosos, que normalmente ocupaban solamente ellos por lo caros que eran. Claro. A eso vamos ahora. A eso vamos ahora. A eso vamos ahora. Estaba pensando en eso. A los efectos más destacados. Las películas con los efectos más destacados. Tenemos primero a Jason y los Argonautas, 1963. Utilizó grandes efectos que iban desde stop motion hasta dar la ilusión de seres y personajes gigantescos. Esa película es muy interesante. No ha superado muy bien la prueba del tiempo, pero igual es interesante verla si es que uno es cinéfilo. Y ahí tenemos justo lo que hablábamos de Disney. Mary Poppins, 1964. Utilizó tecnología única y fondo amarillo para poner fondos y animaciones distintas. Estos efectos fueron muy costosos y solo Disney lo utilizaba por... Por lo costoso que era. Igual tú podrías explicar cómo era más el proceso porque tú lo entiendes mejor que yo. Bueno, era... lo vimos en un artículo de la evolución de la pantalla verde, porque lo que se utilizó en esta película básicamente fue pantalla verde, solamente que aún no era verde. No. En ese tiempo era un fondo amarillo. Entonces los actores lo grababan bailando, actuando. Y en un procesado medio raro de la cámara, creo que la misma cámara procesaba la cinta y después una computadora, lo que era, yo creo que millones de dólares Sí. para todo ese procesado, y lograban tener a los actores en el fondo que ellos querían. Sí, solo... Además que estaba patentado por Disney y por eso nadie lo podía ocupar. O sea, lo podían ocupar, pero era mucho más costoso. Muy caro, era muy caro. La tecnología era muy costosa en ese tiempo solamente para lograr eso, esa ilusión de fondos con animaciones. Y vamos a 1968, no a 2001, a 1968, porque tenemos la película 2001, Odisea en el espacio. Fue pionera en muchos de los efectos que utilizó, desde miniaturas, fondos únicos y diversas técnicas de manejo de cámara que daban la ilusión de estar en un espacio de cero gravedad. 2001 es una de esas películas en donde varios de sus tomas y varios de sus efectos hasta el día de hoy se siguen viendo súper bien. Sobre todo en HD. Sí, en HD, remasterizado. Es casi como ver Gravity. Es como, no sé si tanto, pero se ve, Pero se ve es como bien. el Gravity de 68. Es como el Gravity de los años 60. O sea, si hasta el día de hoy se ve bien, imagínense cómo lo sorprendente que debe haber sido ver esa película el día de estreno en 1968. El detalle que Sí. tenía. Sobre todo porque en ese tiempo por cualquier cosa se asombraban. Sí. De hecho teníamos un video de una película, un corto, no sé qué era, donde salía un hombre gigante y era una pantalla verde. Sí. Un hombre en una pantalla verde. Y lo vimos, uno lo ve hoy en día y es como... Es muy Pero en ese tiempo era... sorprendente. Sí.
Es sorprendente, o sea, y además de que en 2001 de repente los sets que ocupaban, por ejemplo Sí, la la nave espacial. eran de tamaño real y también ocuparon muchas técnicas muy interesantes con la cámara. Por ejemplo, para dar la ilusión de que los actores estaban caminando en círculo, sin Ah, caerse, como sí. si estuviesen pegados al piso de la nave en círculo. Y muchas otras técnicas Sí, que no combinadas. Como podríamos- como poner modelos a escala Sí. dentro de un fondo translúcido. Ujú. Podríamos hablar y hablar y hablar de 2001, pero hay que seguir. Tiene muchas técnicas Sí. en esos años. Después, avanzando los años, la tecnología igual avanza. Claro. Tenemos los efectos CGI. Sí, ya, efectos generados por computadora, que son los que vemos en... Hoy en día, básicamente en casi todas en las casi películas. todas las películas en Hollywood están ocupando los efectos de computadora. Eso ya en las películas de Marvel. Ya en un rato vamos a entrar en la polémica de los efectos Sí, especiales hay una gran de polémica. computadora versus los efectos Hay un prácticos. versus sobre efectos clásicos con los efectos actuales. Aquí tengo Star Wars 4, Una Una nueva esperanza, 1977, que usó por primera vez tomas a base de computadora. Sí, creo que fue la primera película que los usó de forma popular, pero igual ocupó mucho animatronic también. Claro. Igual supo combinarlos bien. Después, en 1982, tenemos a Star Trek 2, que fue la primera película en la historia en utilizar la tecnología de computadora en una secuencia larga. Ya estamos Sí. hablando como en una escena. Una escena, creo que fueron uno o 2 minutos, creo. ¿Sí? Que fue, creo que fue una secuencia de casi al inicio de la película. Tron, en 1982, creo que el mismo año. Sí, el mismo año. Fue la primera película en usar esta tecnología por más de 20 minutos. Sí, Tron estaba bien cargada con efectos de computadora. Star Wars 6, El Retorno del Jedi, 1983, tuvo más de 900 tomas con efectos especiales. Esto es impresionante, ya es como decir toda la película. Sí, casi toda la película tuvo efectos especiales y lo impresionante es impresionante porque creo que hasta el día de hoy todavía tiene el récord Guinness de la película con más tomas con efectos especiales. Impresionante. Impresionante. Increíble lo costosa que debe haber sido Sí, y lo difícil, más Lo- que costosa. difícil y costosa. De ahí tenemos a The Adventures of André en Wall-E, 1984. Fue la primera animación computarizada de la historia. Claro, fue hecha por una... Muchos dicen que fue Toy Story. Toy Story fue la primera película. Como en 3D. Como en 3D. Y esta fue la primera animación computarizada de todos los tiempos. Hecha en 1984. Porque antes eran 84. Sí, Antes eran como a papel. A papel. O si no, stop motion. Que igual. stop motion igual, sí. Y creo que esta película fue hecha por una división del LucasArts Film. Sí, Creo LucasArts. sí. Una división antigua que tú me hablabas Y después Mejor. esa división... desde el auto. parte de esa división creo que después formó Pixar. Varios años después. ¿Sí? Sí, creo que fuera así. Vamos a The Last Starfighter, así. Sí, El mismo año utilizó efectos computarizados nunca antes vistos. sí, tuvo varios... más que nada tomó lo que ya se había visto y lo mejoró. Es lo que se podría De una decir. forma abismal. Sí. De Black Cauldron, Esa es un- 1985, fue la primera película de Disney en utilizar esta tecnología, Sí. la tecnología computarizada. De ahí vamos a Terminator 2, ya entrando en los 90, 91, utilizó diversos efectos de computadora de manera impecable para su tiempo. Sí, creo que Terminator 2 es uno de los mayores ejemplos que hay, uno de los que más se menciona Sí. en cuanto a el avance y las posibilidades de los efectos de computadora. Recuerdo la escena donde, bueno, hay varias escenas donde le disparan al antagonista, no me acuerdo cómo se llama ni Yo nada, tampoco me acuerdo. pero como que se ve el metal De su y interior. sí, en su interior, como impresionante. Sí, o la parte en donde atravesaba las celdas también. Igual. Sí. Vamos a Jurassic Park, 1993. Tuvo una gigantesca combinación entre dinosaurios hechos con computadora y animatronics de distintos tamaños. Sí, esta es un buen ejemplo también de cómo... De combinación de efectos prácticos de computadora. Sí, hizo una muy buena combinación porque habían tomas en donde era mejor ocupar, por ejemplo, la parte en donde los persiguen unos dinosaurios dentro de un laboratorio. ¿Sí? Y habían tipos con traje, con disfraces. Sí. O la parte en donde la lluvia con el tiranosaurio. Ese era un animatronic.
Ahora vamos a 1994 con Forrest Gump, o Gump. Forrest Gump. Muchos efectos de computadora como removerle las piernas al capitán Dan Taylor, o los videos de Forrest en muchos sucesos históricos del siglo XX, como cuando aparecía dándole la mano a un presidente. A John F. Kennedy. Y cuando salía junto en una escena con una entrevista junto a John Lennon. Y pareciera, de verdad, da la impresión de que Sí. estuviera al lado de él de verdad. Como si se hubiese grabado en la época. Y ese es un efecto de computadora. Sí, y no es muy fácil. Así que se ve así de bien. Y ya que hemos hablado de varios efectos, varias películas con efectos que han evolucionado, Claro. han marcado un hito en la historia del cine, Sí. del video y de la tecnología. Vamos a los efectos computarizados versus los tradicionales. Yeah. Acá tenemos un punto muy importante que ninguno es mejor, ningún tipo de Claro. efecto es mejor, sino que hay que saber cuándo ocupar cuál de estos, de ambos. Sí, es lo más maravilloso de todo. Combinarlos para que... Para Si que se logra combinarlos bien, se puede lograr algo increíble, nunca antes Claro. visto. Gravedad, por ejemplo. Gravedad, Gravedad. Aunque era mayor, más que nada computarizado. computarizado, pero varias partes igual tenían escenarios reales. sí, y ahí está como ejemplo, no es Capitán América, Los Vengadores, Los Vengadores. que combinó fotos de Nueva York en un programa especial. Tú sabes que tenía un programa especial. Porque los efectos, si no estoy mal, lo Lo hizo Lucas. Industrial Light and Magic, Eso. que es el estudio de efectos especiales de Lucasfilms. Claro. Y ellos tienen ellos tienen su propio programa para hacer efectos especiales. ¿Y qué programa para combinar miles y miles de fotos y formar una ciudad tal cual como si fuera Google Street, pero con una calidad mayor? Y de esa forma ponían a los actores en la ciudad Sí. y hacían movimientos de cámara. Es casi completamente un efecto computarizado. Sí, De así forma, es. la forma práctica sería el usar fotos reales Claro. y no un modelo 3D. Y imagínate cómo debe haber sido renderizar todo eso. Claro. Y Bueno, deben tener un supercomputador. sí. Y bien, eso un ejemplo computarizado. Claro. Y aquí tenemos algo mucho más antiguo, Sí, que este es 1956. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Si no eres religioso, Sí, no importa, pero si te encanta el cine, mira esta película. Porque a mí, yo no soy religioso, pero es una excelente película. de hecho, en su tiempo fue una de las películas más exitosas y aclamadas por la Claro, crítica. aclamada por la crítica de una forma impresionante. Fue la película más taquillera de su año también, 1956. Y utiliza efectos prácticos. Muchos efectos prácticos. Fue una película muy cara de hacer, fue una película muy costosa. Y la escena en donde Moisés separa el Mar Rojo, Sí, en su tiempo, fue el efecto especial más costoso de todos los tiempos, en su época. No sé si hay alguno que lo supera. bueno, en todos los tiempos es uno de los efectos más costosos y complejos de realizar. Claro, utilizaron un montón de cosas desde Mira, una de aquí esas- está. Combinaron técnicas como el uso de un tanque con 360.000 galones de agua separado por un tubo con forma de U para dar la sensación de que Moisés dividía en dos el Mar Rojo. Era que la forma de U, Ujú. yo creo que la sacaban, entonces el agua caía. Claro, Y de esto lo ponían en reversa y parecía... el agua estaba en dos direcciones y caía así. Y después Sí. lo ponían en reversa la cinta para dar la ilusión de que se estaba separando. Además las nubes que en realidad eran humo filmado con un fondo translúcido y después de forma óptica le añadieron los colores a las nubes. Sí, porque eran de un color, parece que era blanco. Y después lo colocaron de un color oscuro en el fondo. Sí, Sí. de hecho se nota hoy en día, pero en esos años abrir el mar, Sí, era una proeza. de hecho se ve bien, Se ve bien, sí. y sobre todo para el año 1956. Sí, sobresaliente. Además de que el director, ojo, un dato curioso de la película. Esa película es un remake de Los 10 Mandamientos hecha en los años 20 o años Sí. 30. Y fue hecha por el mismo director, Cecil ¿cómo se pronuncia su nombre? No, Cecil perdón, DeMille. algo. Me disculpo por no pronunciar bien el nombre, pero era un muy buen director. Y él hizo las dos películas. La primera en los años 20, 30. Y después él mismo hizo el remake, que creo que fue su última película. Sí, porque tú me dijiste que falleció como un par de años después. Sí.
porque ya estaba bien viejito. Sí, Una buena forma de despedirse con un gran efecto práctico. una gran película también. ¿Y tú qué crees? ¿Mejor efecto práctico o especial? De computarizado. No, creo que hay uno mejor. Sin embargo, igual me gustan un poco los efectos más tradicionales. Tú sabes que está ahí, que está la cosa ahí. Es que se nota, uno ve que es algo El ojo, tangible, el ojo algo humano, tangible. el ojo humano capta de una forma, no sé cómo funciona, pero capta de cierta forma cuando algo es computarizado o algo es que está en verdad ahí, Sí, que es más que tangible. nada por las sombras, las luces, Sí, el hecho que estamos en tercera dimensión, sí, el ojo humano lo nota. Entonces cuando uno ve algo computarizado, por más bien hecho que esté y lo avanzado que sea hoy en día, aún se sigue notando. sí, porque por ejemplo la escena de los Vengadores fue hecha a partir de fotos y modelos de reales, no fue 100%, las habitaciones y las luces no eran generadas por computadora y por eso es que se veía tan bien esa toma. Lo que sí ahora están avanzando más y va a Sí. seguir avanzando y quizás en un momento ya sea más de hecho ya es más computarizado, pero no se ve tan bien. Es más computarizado, no se ha logrado un efecto tan bueno. Y tú me mostrabas un programa, un juego, un creador de juegos. Un motor gráfico que era el Unreal Engine 4, que ahora va a salir el 5, o ya salió, no estoy muy seguro. Pero Que se ve espectacular, ya parece casi real. sí, un demo de una habitación en un hotel, se veía muy bien. No sé si era el Unreal Engine o era el Sí, Unity. Unreal Engine era. Unreal. Y igual hablábamos de una toma del Sinsajo, de los Juegos del Hambre. Ese es un bonus que queríamos hablar ahora, de la Sí. película Los Juegos del Hambre, Sin Sajo parte 1. Está este actor que era David Hoffman, parece que se Sí, llama. que falleció. Falleció lamentablemente, muy buen actor, pero aún no habían grabado esta película y él ya había muerto. Y estaba considerado. Y por lo tanto, y como su personaje era importante, generaron en computadora, hicieron en computadora, no sé cómo lo hicieron, pero hicieron el cuerpo del actor y su voz. Su cuerpo, impactante todo. Sí, se Porque- veía real. Porque César, después de ver la película, me dijo que él estaba muerto. Sí, él lo sabía. Cuando fuimos a ver la película al Entonces, cine con unos amigos. así, mirando la película normal, uno no se da cuenta que es algo computarizado. Sí, porque él no sabía que el actor había muerto y que era un... Y yo me enteré porque lo dieron en las noticias, que iban a hacerlo por computadora. Sí, Y después le conté. Sí. Y yo... sí. Tu reacción fue... Entonces ahí uno ve que los efectos digitales han evolucionado un montón y van a seguir evolucionando. Así es. Y quizás puedan reemplazar algo de lo práctico, pero yo creo que los prácticos van a seguir existiendo. Van a seguir existiendo. Sí, por ejemplo, hay una película de Terrence Malick llamada El Árbol de la Vida, que es mi película favorita por si acaso. Y hay una secuencia que es de la creación del universo. Y casi toda esa secuencia fue hecha enteramente con efectos prácticos. Porque el supervisor de los efectos especiales, o creo que era el supervisor, o el director de el efectos supervisor de los efectos especiales trabajó en 2001. Era el que hizo espacio del Odisea en el espacio. 68. Y ocupó, para la escena de la creación ocuparon pintura, ocuparon puras cosas prácticas. Es que el efecto práctico es lo más, en cierto modo puede ser algo más fácil de realizar. Sí, y tuvo un resultado magnífico. O sea, se ve... Bueno, da el resultado mucho más realista Sí, se ve que maravilloso. computarizado. A mí el que más me gusta práctico, me encanta esa escena del lápiz de 2001 Odisea en el espacio. Sí, es muy que está buena como esa parte. flotando y originalmente era un lápiz pegado a un vidrio y movían el vidrio Sí, delante de la cámara. Y ahí vemos que la idea es combinar ambos sí. para lograr No, un buen... No hay que demonizar necesariamente a los efectos de abusar computadora. de... Aunque sí reconozco que de repente a Hollywood le gusta mucho abusar de los efectos de computadora. Sí. Así, No, computadora, mucho, computadora. demasiado. Sí, Bueno, vamos a hablar ahora de algo que es muy importante. el sonido. Los efectos especiales, una explosión. Podemos ver la explosión y puede ser impresionante, pero no es nada sin el sonido. Sí, tiene que tener... Impacta mucho más. Sí, impacta mucho más y deja una mayor impresión en la audiencia. Además de que, como Seba había dicho en un punto aparte anterior, creo que fue, Sí. el sonido es el 50% de nuestra película.
Sí, es muy importante. De ahí, aparte del sonido, también está la musicalización. La banda música. sonora. Sobre todo yo te hablaba de las películas de terror, Sí, que tú puedes tener efectos especiales, pero a veces el silencio el silencio luego de la igual es música importante. puede ser a dar mucho más miedo que sin usar nada, pues, sin preocuparse del sonido. Esos momentos silenciosos de suspenso donde no hay nada, nunca sabes qué es lo que puede suceder. La sugestión puede dar mucho más miedo que ver algo terrorífico como un zombie. Claro. La naranja mecánica. La naranja mecánica fue la primera película de la historia en utilizar la tecnología Dolby. Dolby Digital. Sí. Ahora estamos en Surround. Surround. Aún no hemos trabajado con Surround. No, solamente no. en estéreo. Estéreo, pero algún día. Surround son como 4 o 5 micrófonos que dan una sensación impresionante. Sí, Es magnífico usado para... por las películas hoy en día. Sí, magnífico para home theater y cine. Y claro, mejora la experiencia de los efectos especiales. Sí, Porque pone tú un auto que cae. Entonces suena primero adelante y después los parlantes de atrás. sí. Y crea una sensación distinta. Claro, y hay otra cosa sobre la naranja mecánica que también ocupó una especie de denoiser para quitar para sí. quitar ruido. Ocupó un filtro. Un filtro. Un filtro físico, no un filtro de programa. Que ahora, Para que el audio sea más limpio. ahora todos los filtros los tenemos en programas. En ese tiempo, como no había computadora, lo ocupó en uno físico para poder quitar el ruido de las partes en donde habían diálogos. Sí, se ve muy complicado. Sí, me imagino lo complicado que haber sido hacerlo en ese tiempo. Bien, ahora sí, César, hemos cubierto todo lo que está en este celular Sí. y en el MacBook. Agradecer a todos los suscriptores y los que ya están llegando y los que van a llegar por todo el apoyo. Ya estamos en un nuevo punto aparte, terminándolo. Y hemos hemos preparado este estudio con mucho amor. Estamos como 3 horas. Así que esperamos que les haya gustado este programa. Si les gustó, le pueden dar pulgar arriba. Y si quieren ver más, suscríbanse. Será hasta la próxima. Adiós. Adiós, cuídense. Me cago, en un rato llevamos los 20 minutos. Y nos falta efectos especiales y el sonido. El sonido, ¿verdad? Bueno, y con eso estamos. Sí. ¿Ya? Yo creo que va a durar unos 30, casi unos 30 minutos. Pon la música que está... ¿Ya está? Ya, bien. A retomar el ritmo. Los Vengadores. Por ejemplo, Los Vengadores, Sí, que combinó muchas fotos de Nueva York sí. y después las computarizó y las combinó todas. Sí, las colocó en una secuencia. Es como un Google Street. Sí, es como de esa forma. eso. Pero de una calidad impresionante debe ser. Tenía... Y bueno, a través de esa forma, fue de forma computarizada, fueron metiendo todo, hasta los actores. Y esa es una... Y ese es un ejemplo de efectos especiales computarizados. Sí. Fue como el hoyo, weón. Empezamos de nuevo. No lo metimos. No, pero déjalo. Pon la música de nuevo. Quedó como el culo. Me estaba esperando que dijera algo, weón. Es que como que no sé, po. Quedaste como en blanco. Hay unos momentos donde me queda como el mazo. Sí, pues es que es polémico la weá de los efectos. Tú estabas con una idea, estoy seguro de eso. Sí, pero me quedé pegado. No sé. Sí. Dale. Que no es ni...